tema, porque presta atención a lo siguiente. Las embarazadas están excluidas del plan de vacunación masiva contra el coronavirus puesto en marcha en el país. Sin embargo, algunos expertos cuestionan la decisión, afirmando que sí se incluyen en otros procesos de inoculación, como el de la influenza, durante el año pasado. Corresponde que sean ellas quienes tomen la última palabra sobre vacunarse o no. Lo analizamos junto a Andrea von Hobelin, directora de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. Hola, muy buenos días, Josefa. Un gusto hablar contigo nuevamente. Igualmente. Doctora, bueno, le consulto primero sobre este proceso de vacunación para partir desde lo más básico. ¿Por qué, si es que son las embarazadas de riesgo y siempre hay que cuidarlas mucho más, por qué están excluidas del proceso de vacunación masiva? Sí, bueno, la vacuna, la verdad es que, como dices tú, partiendo de lo más general, ha sido realmente la luz de esperanza de este periodo. A mí me tocó vacunarme el viernes pasado y lo hice con mucha alegría, no solo con sentido de responsabilidad. Sabemos que es una buena vacuna, son buenas vacunas las que han llegado a Chile, que obviamente son las que más nos hemos dedicado a estudiar. Hay mucha desconfianza porque el proceso fue corto, porque todavía nadie conoce gente que lleve mucho tiempo vacunada, pero por favor llamar a la confianza en el sentido de que el tiempo ha sido corto, pero los ojos puestos sobre esta vacuna han sido muchos. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido al 100% prácticamente de la producción científica y de laboratorio abocado a un tema. Entonces la cantidad de evidencia es tranquilizadora. Como primera cosa, porque sé que hay gente que está dudosa con las vacunas. Y es comprensible. El miedo a lo desconocido siempre está. Pero el enemigo es tal que yo creo que este miedo hay que encapsularlo, racionalizarlo un poco y entenderlo en su justa magnitud. Con respecto a la vacuna en embarazadas y en mujeres que están dando lactancia, mujeres que habitualmente llamamos nodrizas, el tema no es que haya un riesgo potencial reconocido, sino que el tema es que se dejaron fuera de los estudios a las mujeres que estuvieran gestando o dando lactancia por un tema del diseño metodológico. Y eso, como ginecólogos, como obstetras, nos pasa mucho, que cuando se desarrolla un trabajo, habitualmente por temas éticos o por temas logísticos, se deja fuera a mujeres que estén gestando o dando lactancia, porque habitualmente todo lo que tenga que ver con un feto, un recién nacido, un niño pequeño, son temas especialmente sensibles a nivel ético, a nivel de la sociedad. Entonces, la verdad es que la respuesta correcta es porque no han sido estudiadas en embarazadas y en mujeres que están dando lactancia. Pero para nosotros como especialistas en el proceso reproductivo de las mujeres, esto no es novedad, porque yo te diría que el 99% de los medicamentos que usamos a diario no han sido probados en embarazadas por la misma situación de que se suelen dejar fuera de los estudios. Entonces nosotros, el ejercicio racional de con la información que hay o extrapolando información de otros medicamentos, en este caso, como tú bien mencionabas, la vacuna de la influenza u otras vacunas, tenemos la confianza y consideramos que la deducción que podemos hacer es racional y es certera respecto a que no solo no les va a hacer mal, sino que les va a hacer tremendamente bien y que por lo tanto dejarlas fuera más bien constituye un acto de desprotección en este minuto, incluso discriminación, han hablado algunas entidades, que un acto de precaución. En otro momento tal vez lo más cauto sería esperar los estudios. Pero en este momento, con la información que hay y con el enemigo al que nos estamos enfrentando, la verdad es que yo no he escuchado ninguna opinión discordante, ninguna, en cuanto a que lo lógico sería no dejarlas fuera y que últimamente con la información que tenga sea la mujer la que tome la decisión. Doctora, pero fue el mismo Ministerio de Salud quien aseguró que no hay problema si es que mujeres en periodo de lactancia son inoculadas, sí, pero hacen una excepción con las embarazadas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de nuevamente excluirlas si en el fondo el origen de que a las mujeres siempre se les deje fuera, mujeres digo en periodo de lactancia o embarazadas, se les deje fuera de los estudios, tiene que ver con eso? ¿Por qué sí se autoriza para las que estén en periodo de lactancia? Sí, bueno, efectivamente, en el tema del periodo de lactancia, lo que pasa es que habitualmente las aunamos a las embarazadas y a las mujeres dando lactancia, pero la fisiología del proceso y por lo tanto la farmacología, la farmacodinamia de lo que recibe la mujer y eventualmente el hijo es muy, muy distinta.
¿Cuál es el tema? Con la tecnología, los excipientes y el tipo de... En uno tenemos el virus inactivo, en otra tenemos un RNA mensajero que hace que se sintetice partículas, digamos, proteínas de este virus. Sabemos que es algo que se degrada muy rápido en el organismo y que por lo tanto la posibilidad de paso a la leche materna es muy, muy baja, ya se han podido hacer mediciones, y que lo que finalmente pudiera pasar, porque eso está en estudio, y en este minuto si hay alguna mujer dando lactancia que se haya vacunado, piense vacunarse, de hecho la invito, porque se están haciendo estos estudios, lo que podría potencialmente pasar por la leche materna son los anticuerpos, y sabemos que los anticuerpos que pasan por la leche suelen proteger al niño. Entonces, a nivel, digamos, fisiopatológico de lo que ocurre en el organismo de la mujer y lo que finalmente pasa a la lactancia materna, ya está razonablemente dilucidado. Entonces, aquí hubo un acuerdo mucho más rápido y mucho más transversal, no solo por parte de ginecología, sino que también de las asociaciones y las sociedades de lactancia materna y de pediatría, en cuanto a que sí se vacunaran. Y en general, las restricciones para mujeres que están dando lactancia son menores que las restricciones de mujeres que están gestando. En cambio, en embarazadas todavía no hay prácticamente ningún caso, y lo que se sabe es que es muy poco probable que los excipientes, la tecnología de la vacuna pase la placenta, pero en estricto rigor, digamos, evidencia no hay. Entonces, es todo basado en opinión de expertos, pero como te digo, la opinión unánime, yo no he escuchado otra, si alguien ha escuchado otra que me la haga llegar, porque yo no he escuchado otra, es de que las embarazadas finalmente tengan la opción de vacunarse. La OMS cambió rápidamente de opinión, un día dijo las embarazadas no se vacunen, y 3 días después, porque bueno, todo con el coronavirus es así de veloz, claro. 3 días después dijo, ¿saben qué? En realidad, si la embarazada está sujeta a un riesgo alto de contagiarse, como es por ejemplo las profesionales de la salud, elija si se quieren vacunar. Doctora, pero el colegio... La interrumpo muy breve, porque acá en definitiva lo que se puede plantear, hay algunas organizaciones que ya lo han puesto, ¿verdad?, sobre la mesa como de discusión, es que acá hay un derecho a la salud y que esta decisión, esta exclusión de alguna manera, está privando a estas mujeres de ese derecho. ¿Cómo lo ve usted? Sí. A ver, si nos vamos más en la parte ético, digamos, de la salud, de la autonomía, de los principios que rigen la medicina, que está el de maleficencia, el de ejercer beneficencia, la autonomía y el principio de justicia, efectivamente yo creo que esto, el prohibir, porque entendamos una cosa, en este momento no es que se recomiende o no se recomiende. En este momento, si una profesional de la salud acude a vacunarse y está con un embarazo, no la van a dejar vacunarse. Esa es la directriz del ministerio. Aquí estamos indicando por hecho de embarazo. Y si nos vamos a la parte, digamos, del dilema ético, principio de evitar la maleficencia, de no hacer daño, que es el principio fundamental de la medicina, la probabilidad de hacer daño no es solo teórica, sino que es muy, 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 muy improbable, porque ya se conoce la tecnología de esta vacuna. Ya se han hecho estudios en sangre de lo que pasa con el RNA mensajero, de lo que pasa con el virus inactivado, y la probabilidad de que pase la placenta es ínfima, y además sería una partícula inerte, que es el vehículo por donde entra lo que nos hace finalmente generar estas defensas. Entonces, principio de evitar el daño me parece que es a lo menos muy débil. Estamos evitando hacer un bien, como dices tú, que es el derecho a protegerse. Estamos violando el principio de justicia por cuanto no estamos dando un acceso paritario a todas las personas, y además estamos pasando por encima del principio de autonomía. Esto va en línea de una gran, digamos, concepción que hay de que muchas veces a la mujer, cuando está en parte de su proceso reproductivo, se la infantiliza un poco, y en pos de su estado de gestación o de lactancia muchas veces se las deja fuera el principio de autonomía. Hay muchos movimientos, volviendo atrás con esto de que se las excluye de los estudios, hay muchos movimientos de derechos de las mujeres que están abogando porque una embarazada se pueda enrolar en un estudio clínico, al igual que una persona no embarazada, digamos, y que ¿Doctora? Eso sea una decisión de ella, como en cualquier otra circunstancia. Claro, pero en definitiva, acá hoy día lo que ocurre es que las mujeres embarazadas no pueden formar parte de este proceso aunque quieran, en definitiva. O sea, no les van a, entre comillas, negar
la vacuna porque no fueron parte de los estudios, independiente que ya los estudios han mostrado que el mecanismo de inmunización de estas vacunas es seguro, efectivo, a lo más, como usted decía, podría traspasar un beneficio, pero al no haber sido incluida en estas fases de estudios, ensayos clínicos, no pueden optar a ella. Pero estaba leyendo que también hay algunos países donde se ha planteado la idea, por ejemplo, de que las mujeres lo puedan consultar con su equipo médico y entre todos tomar la decisión. Pero me parece, usted nos aclarará, me parece que acá en Chile la tradición es otra. Las mujeres ven esto normalmente con sus matronas y no con sus doctores. Coméntenos usted. Qué bueno, sí, qué bueno que tocas ese tema, porque la verdad es que yo he escuchado muchas opiniones nacionales, porque internacionales cada uno habla, digamos, de la realidad. Ayer escuchaba una larguísima y muy entretenida entrevista a 2 ginecólogas de Estados Unidos, que por ser de estados distintos, sus realidades eran diferentes. Acá en Chile tenemos un país que funciona como un todo. Y claro, yo he escuchado muchas personalidades públicas diciendo que lo hablan con sus ginecólogos y se nos olvida que el 85% de las embarazadas se controlan en el consultorio con sus matronas. Y yo tengo no solo el mayor respeto, sino que la mayor admiración por las matronas y matrones de la atención primaria de salud. Ellos son los grandes responsables de nuestras buenas tasas de salud materna y infantil. Pero una matrona, un matrón no tiene por qué tener los conocimientos, ni la formación, ni sentirse cómodo o cómoda discutiendo el tema de la vacuna. Y por eso yo agradezco tanto estos espacios, porque creo que es la única manera de democratizar la llegada de la información para que finalmente la mujer sea la que pueda tomar la decisión con información que le debería llegar sin ir al médico, sino que simplemente porque la discusión las tiene que incluir. O sea, estamos todos de acuerdo. Yo no he escuchado a nadie que esté en contra, digamos, de que los niños deben ser lo primero. De esto fue hasta una frase del gobierno que después quedó un poco en la frase, pero bueno, de que los niños tienen que ser lo primero. Y para proteger a los niños tenemos que proteger también a sus cuidadores. Esto de la vacuna es parte de la discusión de un tema mucho más amplio, que es la protección de la gestante, de la mujer con un niño pequeño que está dando lactancia materna o del cuidador principal, que a veces no es la madre excepcional. ¿Sí? Doctora, y en definitiva, ¿qué opciones quedan también? O sea, ¿hay alguna opción que en Chile la inoculación masiva llegue a considerar a las embarazadas o ya definitivamente no van a ser parte del proceso? ¿Qué en el fondo, ¿qué queda también? Estoy muy confiada en que sí, porque como te digo, entidades, digamos, internacionales de la talla de la OMS, también el Colegio Británico de Obstetras y Ginecólogos, han cambiado sus propias directrices con días de diferencia. O sea, no se vacunen, sabe que sí, vacúnese, y esto de que constituye un acto de discriminación, el no dejarlas vacunarse, porque eso es en última instancia, es algo que ha ido, digamos, tomando fuerza. Entonces, así como ya se autorizó la vacuna en nodrizas, en mujeres que estén dando lactancia, yo tengo bastante confianza en que con la evidencia que va a ir surgiendo, y más que evidencia, porque la evidencia empírica se demora mucho, pero con las opiniones de expertos yo tengo bastante confianza en que de aquí a poco tiempo sí va a existir la opción de que las embarazadas se puedan vacunar teniendo la información obviamente, pero que puedan declinar. Recordemos que todo este proceso es voluntario, aquí nadie va a obligar a nadie, así que así como una persona no gestante puede decidir declinar o vacunarse, yo tengo bastante confianza en que sí lo van a poder hacer. Ojalá sea luego, porque todo el mundo me dice este problema es del futuro, porque las mujeres jóvenes en edad fértil van a estar vacunándose de aquí a cuántos meses, pero en este momento tenemos muchas profesionales de salud o trabajadores de la salud. En este momento también vamos a tener de aquí a la próxima semana mujeres con patologías crónicas, con cargos críticos, las profesoras después, que muchas de ellas pueden estar gestando y por lo tanto van a tener que quedar excluidas de este proceso. Así que yo tengo mucha confianza que sí, y el llamado es a que sea lo más pronto posible y también, como te decía anteriormente, a que esto se pueda ver dentro de un proceso de protección más integral a las madres, que en última instancia también es la protección infantil. Tenemos, imagínate, Josefa, que se da el absurdo de que no las vamos a vacunar, pero hay embarazadas que no están pudiendo hacer el teletrabajo y que están teniendo que ir a sus lugares de trabajo y están más expuestas que otras mujeres o que otras personas a contagiarse. Estamos con la necesidad absoluta de que se extienda el postnatal de emergencia. Tenemos mujeres que no se pudieron vacunar porque todavía no son grupo prioritario y tienen que salir a trabajar y tienen el pánico de volver a sus casas con el virus
por ejemplo, madres de niños asmáticos extremos o de niños que han sido prematuros extremos y que como no han sido todavía grupos prioritarios, se están viendo obligadas a volver a trabajar o bien a renunciar a sus trabajos con el detrimento económico que eso significa. O sea, Claro. discutir la vacuna es fundamental, pero también tenemos que entender que esto tiene que englobar temas tan relevantes como extender el postnatal de emergencia o como proteger laboralmente a la embarazada en una circunstancia tan dramática como la que seguimos viviendo. Un tema claramente que va a seguir generando debate hasta que, ¿verdad?, se pueda tal vez generar un cambio en este proceso o en esta, digamos, como exclusión que se ha hecho de las mujeres embarazadas en la vacunación masiva contra el COVID. Andrea von Hovelin, directora de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti por el espacio. Las invito a visitar Ginecólogas Chile si siguen teniendo dudas. Estamos ahí disponibles para resolver dudas concretas y personales que a veces no pueden abordarse en una entrevista como esta. Así que muchas gracias. Gracias a usted, doctora, que esté muy bien. Buen día. Bien, y seguimos, 9 de la mañana con 22.